Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Viviendo a mi manera. No sé ustedes, pero yo he tenido muchas etapas a lo largo de mi vida, muchas etapas de todo tipo. Y hoy les quiero platicar sobre las diferentes etapas que he tenido en mi vida acerca de un tema, o con relación a un tema en específico, y es el tema de el qué dirán. En cuanto al tema del qué dirán, me di cuenta que tengo etapas muy marcadas en mi vida, empezando por una etapa cuando era más chiquita, una etapa que yo creo que muchos seres humanos vivimos por el simple hecho de ser humanos, porque es algo natural, ¿no? Y fue una etapa de la que aprendí mucho y saqué muchos puntos positivos que hoy en día me sirven, ¿no? Pero en el momento fue una etapa difícil. Y esta es la etapa de cuando somos chiquitos, cuando somos pequeños y nos importa mucho lo que los demás piensen de nosotros. Mi experiencia fue así. Yo, cuando era muy chiquita, pienso que, y no sé de dónde viene tal cual mi personalidad o mi forma de actuar en estas diferentes etapas, pero cuando era muy, muy chiquita, hablando kinder y, o sea, no sé cuántos años tenía, desde que nací hasta que tuve como 7 años, tenía un carácter muy fuerte, tuve un carácter muy fuerte. Puede tener que ver con que yo era la más chica en mi casa, era la única niña, entonces, pues con dos hermanos más grandes, siento que tiene que ver y aprendes un poco a defenderte, ¿no? O a lo mejor nada más era caprichosa, no lo sé. Pero tenía un carácter fuerte y recuerdo que aún en la escuela, a pesar de que, claro, que cuando eres una niña pequeña y más yo que estaba en una escuela de puras niñas, pues te hace sentir bien y creo que le pasa a muchos niños, tampoco culpo a mi yo de chiquita por ser así, pero pues sí me gustaba como tener mi grupo de amigas y sentirme importante entre ellas, etcétera. Pero no me costó trabajo esa etapa de mi vida. Yo era muy mandona con mis amigas, lo sé porque tengo videos que me lo recuerdan de yo como dirigiendo a todas mis amigas y diciéndoles qué hacer y no sé qué. Y tengo ciertos recuerdos también que era como bastante jefecita en la escuela, ¿no? En qué juego vamos a jugar y qué no sé qué y qué no sé cuánto. Entonces, por algún motivo yo fui así de muy, muy chiquita y después mi familia decide irse a vivir a Estados Unidos 2 años. Y esto fue algo que obviamente yo en el momento, a esa edad, no me di cuenta, pero hoy reflexionando y pensando hacia atrás, creo que me marcó muchísimo porque si tú lo piensas bien, y esto es algo que yo sé que de los años 0 a 7, algunas personas dicen que de 0 a 8, pero no hay tanta diferencia desde mi perspectiva, se forma nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, como que se marca muy bien nuestra personalidad y todas las creencias que nos enseñan, todo lo que escuchamos de los años 0 a 7 o 0 a 8 en algunos casos, dependiendo de la persona que te lo diga, pero es bastante similar. Todo lo que escuchamos en ese rango de edad lo tomamos como verdad. Por lo tanto, nuestro subconsciente se forma en esa etapa de la vida, ¿ok? Entonces, si tú lo piensas, yo, hablando desde mi propia experiencia, siendo una niña pequeña que aún no terminaba de formar esa parte como subconsciente o de ambiente, ¿no? Como de percibir mi realidad con base a mi entorno, me sacan de ese entorno, me sacan del ambiente que yo conocía como lo que era el mundo completo, porque para una niña de esa edad lo que conoce es lo que hay, ¿no? No hay más allá. Me sacan por completo de la burbuja que era mi vida y me llevan a una ciudad muy pequeñita en Estados Unidos y le agradezco esto a mis papás, así que lo que digo no lo digo como que ellos hicieron absolutamente nada mal, pero me aventaron a una nueva cultura, me aventaron a un nuevo idioma. Yo no sabía ni siquiera decir hola, de verdad, de verdad. No sabía ni siquiera decir hola en inglés, no sabía nada de escuelas públicas porque fui a una escuela pública ahí. No sabía nada del inglés, no sabía nada de
cómo ir a la escuela en autobús, porque para mí no existía eso en ese momento de la vida. Y desde el día uno mi mamá me aventó a la calle y me dijo, te vas en ese autobús amarillo a la escuela y a ver cómo le haces para comunicarte, ¿no? Aprende a hablar inglés. Y así tal cual fue, o sea, de verdad, no estoy exagerando, así fue. Recuerdo que el primer día me quedé en la escuela, no supe cómo regresar a mi casa porque había diferentes rutas de autobús para las diferentes como zonas de la ciudad y te van dividiendo, te ponen un número de autobús dependiendo de dónde vives. Y yo no sabía nada de esto, entonces pues no supe qué camión agarrar y me quedé en la escuela llorando, de verdad. Creo que fui la última niña en la escuela ese día, o sea, en una escuela grande donde van muchísimos niños, no una escuela pequeña como algunos estamos acostumbrados en México. Y me quedé ahí llorando hasta que llegó la única persona que aparentemente hablaba español en esa escuela y porque pues descubrieron que yo hablaba español, lo cual era no muy difícil de descubrir. Me comuniqué con esta persona, me ayudó, llamaron a mi mamá y mi mamá tuvo que ir por mí a la escuela como 3 horas después. Y ya, o sea, no me pasó nada, no fue tan grave, pero sí fue como un shock para mí de tener toda la vida resuelta por, por los años que yo llevaba viva, a ahora haz las cosas tú y ve cómo lo resuelves y ya no eres nadie aquí porque nadie te conoce y eres la niña rarita nueva que no habla el idioma, ¿no? O sea, fue como un shock para mí, lógicamente, lo cual yo, la verdad es que en el momento no lo sentí tan grave, o sea, siento que si lo cuento ahorita a lo mejor algunos dirán como, ay, pobrecita, estaba chiquita, no sé qué. No, o sea, para nada, fue una situación privilegiada en la que yo pude aprender a hablar un nuevo idioma y le di la vuelta totalmente, me quedé 2 años ahí, el primer año fue un poco un año de acoplarme. Realmente solo los primeros meses, ¿eh? Es impresionante lo que un niño o una niña de esa edad puede hacer para acelerar el proceso de adaptación. O sea, a mí me impresiona muchísimo lo rápido que un niño chiquito se puede adaptar. O sea, creo que se va volviendo cada vez más difícil mientras más crecemos. Y lo vi con mi hermano grande, por ejemplo. Mi hermano que me lleva solo un año y yo nos adaptamos así enseguida a la cultura de ahí, al idioma, a todo, a la escuela, todo. Y el otro también se adaptó muy bien, pero a mí me lleva 4 años y le costó un poquito más. Y ahí yo pude ver la diferencia de mientras más chiquito, menos trabajo te cuesta, ¿no? Porque menos programación tienes mental. Así lo veo yo. Regresando al tema, me sacan de mi entorno, conozco esta nueva cultura, esta nueva vida en la que yo no era nadie, ¿no? O sea, como que no tenía todo lo que yo ya había formado de mi grupito de amigas y no sé qué. En México llego a una nueva vida, lo pierdo y tengo que volver a construir como mi identidad. Y fue una experiencia mágica, fue padrísimo, pero algo pasó que yo como que reinicié como mi manera de ser. Fue muy extraño y sé que estaba chiquita y algunos dirán como, ¿por qué está analizando esa edad cuando era chiquita y no pensaba? Pero yo sí creo que cada año de nuestra vida, desde que nacemos, van pasando cosas que nos van formando y que hacen a la persona que somos hoy. Entonces, a pesar de que yo estaba muy chiquita, creo que esos fueron años muy críticos para quién soy hoy, a pesar de que ya pasaron muchos años. O sea, creo que sí te marcan muchísimo como persona estas cosas, estas experiencias, el salir de tu entorno, el conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevos idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, yo regreso a México después de haber formado esta otra vida en otro lugar por 2 años, literalmente otra vida, o sea, yo era otra persona. No es que estuviera siendo falsa, porque repito, era una niña chiquita, no habría hecho estas cosas a propósito, ¿no? Pero el que te saquen de tu entorno te forza a crear una nueva versión de ti, ¿no? Entonces yo regreso a México y a mí se me había olvidado por completo la Alexia que yo era antes de irme a Estados Unidos. Y me acuerdo, yo regresé en cuarto de primaria a México con las mismas niñas que había estudiado el kinder y 2 años de primaria. No, regreso en quinto de primaria, perdón, estudié tercero y cuarto fuera y regresé en quinto. Sí, regreso con estas mismas niñas que yo ya conocía
pero siendo una versión distinta. Y esta versión, al regresar a México, había perdido su actitud fuerte, había perdido su autoestima un poco exagerada, ¿no? Y regresa a México una niña muchísimo más sensible, muchísimo más penosa, más insegura, a un ambiente que ya otra vez los grupos de amigas estaban formados y yo no estaba incluida en ellos. Regresé a un mundo que para mí ya era un poco desconocido porque había cambiado. A esa edad las cosas cambian muy rápido. Entonces, recuerdo que en este momento me importó por algunos años muchísimo lo que las personas pensaban de mí. Me importaba muchísimo lo que las niñas de la escuela pensaran de mí. Después, como es natural, empezamos a hacer reuniones con niños, etcétera. Repito, cosa extraña, pero pues yo estudié en una escuela de pura niña, entonces sí es distinto las primeras interacciones que tienes con los niños a esa edad cuando no estás acostumbrada a verlos diario en la escuela, como debería de ser. Pero bueno, cada quien, ¿no? Y sus escuelas. Entonces las interacciones empezaban a ser distintas y luego para las niñas de esa edad es como, o sea, quién sí se lleva bien con los niños, quién no, a quién se le invitan a tal cosa, no sé qué. O sea, las cosas normales que pasan en las personas de esas edades. Y sí recuerdo que me importaba mucho lo que los demás pensaran de mí. Pasaron más los años, entro ya a la secundaria, termino la secundaria y esta edad más en la que ya pues eres como una adolescente que está experimentando diferentes cosas y me seguía importando un poco lo que los demás pensaran de mí, un poco menos que de más chica en mi caso, hasta que llegó a un punto en el que decido revelarme por completo y decir, ¿saben qué? Ya no me va a importar lo que nadie piense de mí, quiero ser yo misma. Y entonces pasé, y aquí es donde viene otra de mis etapas. Pasé de una etapa en la que era muy insegura, en la que me importaba en exceso lo que los demás pensaran de mí, una etapa en la que dejaba que los pensamientos que otros tenían de mí controlara un poco la manera en la que yo actuaba, lo cual, repito, no me culpo, aprendí de eso y creo que de cierta forma es normal, pero no está bien, entonces qué bueno que salí de eso. Pero salgo de esta etapa y esto es algo que me parece muy interesante. Y en lugar de decir, voy a ser auténticamente yo y como ser indiferente ante lo que los demás piensen de mí, me fui a otro extremo en el que dije, no solo no me va a importar lo que piensen de mí, sino que los voy a hacer enojar, ¿no? Y según yo, esa era mi manera de demostrar que los demás no tenían peso sobre mí. Y tuve una etapa dark, me pinté el pelo de muchos colores, me pinté el pelo de rosa, luego fui medio pelirroja, luego me lo pinté de café, luego me lo pinté de negro, como yendo muy en contra de lo que las personas a mi alrededor aprobaban. Me hice un piercing en el ombligo, el cual sigo teniendo y me encanta, ese sí, como que fue una de esas cosas de esa etapa que me siguen gustando hasta el día de hoy. Pero sí, o sea, como que me volví, traté de hacer cosas que sí me gustaban, no es que no me gustaran, pero como mucha experimentación, tratando de demostrar, no me importa lo que piensen de mí. Si ustedes buscan así los grupos punk y emos y así, todos surgen como de esta rebeldía de las normas sociales. Entonces yo creo que no me volví así tal cual emo o punk o lo que sea, pero de mi manera, o sea, a mi forma, como que me fui en contra de estas normas sociales que tanto me molestaban, que tanto me habían como apretado en una cierta etapa, que dije, ya estoy harta de que me importe tanto lo que otros dicen y piensan de mí, entonces voy a hacer cosas que los enojen, ¿no? O sea, yo quería como hacer enojar a las personas poniéndome mis playeras darks y escuchando esta música de rock, o sea, y no quiero que me malinterpreten porque estas cosas me siguen gustando, o sea, sigo escuchando esa música que escuchaba a los 15 años, de My Chemical Romance y bandas así, rock emo, o sea, me siguen gustando, pero sí siento, y lo admito hoy, que hubo una etapa en la que lo hacía porque me divertía ver que a otros les enojara que yo fuera así, ¿no? Porque en la sociedad en la que yo crecí, una niña como yo, ¿no? O sea, medio con mis rasgos físicos y de
tal escuela y de tal no sé qué se tiene que comportar de esta forma, ¿no? Entonces yo decía, sí, me tengo que conformar de esa forma para que me acepten, entonces me voy a comportar de esta otra forma, a ver qué les parece, ¿no? A ver si los hago enojar. Y definitivamente eso no está bien. Digo, fue una época muy divertida de mi vida en la que experimenté con muchas cosas como diferentes tipos de música, formas de vestirme, o sea, aprendí mucho de mí, sí, pero hoy me doy cuenta que eso no es que no te importe lo que los demás piensen de ti. Al final, si tú estás tratando de demostrar un punto, eso quiere decir que sí te importa todavía lo que los demás piensen de ti. No sé si me explico. No es que te estés revelando o estés haciendo las cosas porque, o sea, no es que te estés revelando porque no te importa lo que piensen. Si tú te estás rebelando contra algo, es porque te importa tanto eso que quieres demostrar que están equivocados. Por lo tanto, le estás dando importancia a esas mismas personas que te habían juzgado. Eso me lleva a otra de mis etapas en la que me calmé muchísimo, me di la oportunidad de realmente conocerme a mí, realmente saber qué era lo que me gustaba, madurar, porque también creo que hay una edad en la que todos tenemos que medio como que pasar por varias gustos distintos de cosas para conocernos bien, y me di la oportunidad de hacer eso. Me di la oportunidad de verdad abrirme a saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta y qué cosas han cambiado, ¿no? Que me gustaban antes, pero que hoy tal vez ya no, o que me gustan menos, o cosas nuevas que antes hubiera dicho no me gusta para nada y ahora me despiertan un interés por algún motivo. Creo que esto es normal, ¿no? Es parte del desarrollo humano de una persona. Pero entonces entré a esta etapa en la que ya no era ni que me importara tanto que me sentía insegura, que no podía ser yo misma, ni tampoco que fuera tanto yo misma para molestar a otros, ¿no? Entonces entré a una etapa que no es en la que estoy ahorita, pero casi. Entré a una etapa en la que realmente empecé a hacer cosas por mí y dejé atrás la mayor parte de lo que yo veía como el qué dirán, ¿no? O lo que los demás piensen de mí. Y de verdad empecé a actuar por mí misma. Y esto es increíble. Y llegar a esta etapa ya es wow. Pero algo de lo que me he dado cuenta es que dos cosas. Uno, si actuamos por lo que los demás piensen de nosotros, entonces no somos libres. Estamos en una cárcel, que es el que dirán. Estamos en una cárcel de no puedo hacer lo que realmente quiero porque no me vayan a juzgar, porque no se vayan a reír, porque no vaya a quedar en ridículo, porque no sé qué. O sea, eso es una cárcel. Eso no es libertad. Tampoco estamos en libertad si hacemos cosas solo para demostrar que el otro está mal o solo para hacer enojar a otros. ¿No? Y de aquí surge la duda, que entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Cómo sé que estoy actuando de verdad para mí si me importa lo que piensen los demás? Y aquí les quiero decir mi descubrimiento revolucionario, que yo sé que no es revolucionario, es una broma, pero les voy a decir algo que a lo mejor no van a escuchar tanto, que es que yo creo, de verdad creo, que nunca deja de importar lo que los demás piensen de ti. O sea, yo creo que como personas siempre nos va a importar lo que otros seres humanos piensen de nosotros. ¿Por qué? Porque así estamos programados, porque es nuestra naturaleza. Tenemos la naturaleza de comunidad, tenemos la naturaleza de vivir la vida en sociedad, ¿no? Si no, todos viviríamos aislados y solos en nuestras casas, como el Grinch. Pero no, o sea, tenemos esta cualidad de comunidad. Por ende, nos va a importar lo que otros miembros de nuestra comunidad piensen de nosotros. Y yo batallé con esto mucho tiempo porque yo decía, no, o sea, lo que yo escucho es que lo correcto es que no me importe para nada lo que los demás piensen de mí. Entonces tengo que luchar por llegar a eso, a esa meta de poder vivir realmente sin que me importe en lo absoluto lo que nadie piense de mí. Y estaba luchando por algo que no existe. Porque por más que yo intentara, siempre te va a importar lo que al menos una persona piense de ti. Siempre, siempre. A mí me pasó mucho que creo que por una etapa realmente sí logré como que me dejara de importar lo que la mayoría de las personas piensen de mí y eso está padrísimo. Pero siempre me topaba con, chin, pero es que
todavía me importa lo que piense mi mamá de mí. Todavía me importa lo que piense mi novio de mí o mis amigas más cercanas o esta persona que admiro tanto, me importa lo que piense de mí, ¿no? Y me frustraba con eso y decía, ¿cómo logro que no me importe ni siquiera lo que esas personas piensan para mí? Y le di la vuelta y me di cuenta que sí, siempre me va a importar lo que las personas que amo piensen de mí. ¿Por qué? Porque las admiro, las respeto, ¿no? Y quiero que piensen bien de mí. Quiero que les dé orgullo lo que estoy haciendo. Quiero que, que me apoyen. Quiero saber si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero eso no quiere decir que si no están de acuerdo o que si no piensan bien de mí en alguna cosa, no voy a hacer lo que iba a hacer de todas formas. No sé si me estoy explicando. A lo que quiero llegar, y esto es lo más valioso de este episodio, si se van a quedar con algo de todo lo que he dicho, por favor quédense con esto. Y esto es que la verdadera libertad no está en que no nos importe lo que los demás piensen de nosotros, sino en que a pesar de que nos importe lo que piensen de nosotros, hagamos las cosas de todos modos. Escribí una frase, porque no siempre me acuerdo tal cual de la idea que quería transmitir, que es muy similar a lo que acabo de decir. Y la frase que escribí es, siempre nos importa lo que los demás piensen, y está bien, es natural. Pero la libertad nace cuando a pesar de eso actuamos. ¿Ok? Entonces, sí, esa es la conclusión a la que llegué y me gusta mucho. No quiere decir que no vaya a seguir evolucionando mi manera de ver esto y creo que estoy en un gran punto de mi vida, en específico con este tema, en el que, como dije, admito que me sigas afectando de vez en cuando cosas que dicen o cosas que piensan, o a veces cuando voy a hacer algo todavía pienso, chin, no sé si mis papás van a estar de acuerdo con esto, o chin, no sé si esta persona que respeto tanto, que sé que a lo mejor no le encanta esto, va a pensar mal de mí. O sea, como que todavía de vez en cuando entran estos pensamientos de chin, ¿qué van a decir? O chin, si me sale mal, qué pena. O sea, como que todavía tengo esos pensamientos, pero creo que estoy en una gran etapa en la que, a pesar de que tenga esos pensamientos, actúo y hago las cosas con todo y ese miedo, con todo y ese miedo a ser juzgada, con todo y ese miedo a ser criticada, con todo y ese miedo a, a que me rechacen. O sea, como que estoy encontrando la fuerza en, a pesar de que me siga importando de cierta forma lo que piensen los demás de mí, sigo actuando. Y creo que ahí está la clave. O sea, creo que ahí realmente está la libertad, ¿no? O sea, en que no importa si te sigue importando lo que los demás piensen de ti, lo vas a hacer de todas formas, si para ti es lo correcto. O sea, si tú te sientes llamado a hacer algo, a decir algo o a actuar de cualquier manera, tú sabes que es lo correcto, tú tienes ganas de hacerlo y no le estás haciendo daño a nadie. Pero aún así te da miedo lo que digan los demás o te importa la opinión de los otros. No te tortures, no pasa nada si te importa lo que los demás piensen de ti o si te llega un pensamiento de que chin me da pena porque qué van a decir, chin porque no sé qué. No te tortures, o sea, di, está bien, o sea, me importa porque soy humano, pero no voy a dejar que eso defina cómo actúo. Ahí está la clave, ahí ya resolviste el problema. Mientras no te controle eso, estás bien. Y quiero hacer un pequeño disclaimer porque siempre hay dos lados de la moneda en los temas que me gusta compartir, ¿no? Y creo que este tiene un lado que no me gustaría que se confunda para nada, que es que sí existe definitivamente una diferencia entre que te importe excesivamente, y eso no es lo que estoy diciendo que esté bien. O sea, sí hay una diferencia en que te importe excesivamente y vivas en función del juicio externo, o sea, de lo que los demás piensen de ti y actúes con eso. O sea, eso no está bien nunca. O sea, si te importa excesivamente tanto que te provoca ansiedad o depresión, qué sé yo, cualquier cosa así muy grave, no está bien nunca, ¿ok? Eso sí hay que trabajarlo. Lo que yo estoy diciendo es más como, como un grado natural de percepción o de preocupación de cierta forma, pero a un grado
tolerable y no que te daña de verdad internamente ni nada de lo que los demás piensen de ti, ¿ok? O sea, no quiero que se confunda, porque si te importa excesivamente, sí hay algo que trabajar. O sea, si te importa a tal grado que controla la manera en la que actúas, sí hay que trabajarlo. Pero sí, o sea, repito, de lo que yo estoy hablando, que es esta como naturaleza del ser humano de que pues nos importe lo que los demás digan o lo que los demás piensen, sobre todo como personas cercanas que están en nuestro mismo entorno. Creo que eso es lo que más natural sería que nos afecte. Lo importante es reconocerlo para poder actuar a pesar de ello. Y también quiero decir, en cuanto a este como miedo excesivo de lo que los demás digan de ti, que te puede paralizar para hacer las cosas, sí creo que vale mucho la pena analizar con qué tipo de personas nos estamos juntando. Porque muchas veces, incluso las personas que nos preocupa qué van a pensar, son personas que no vale la pena tener en nuestra vida. Si tú vives la vida preocupado porque no te vaya a juzgar tal persona, porque no te vayan a criticar tus amigas, porque no te vayan a no aceptar por hacer tal cosa, en lugar de cuestionar lo que tú estás haciendo, ¿por qué no cuestionas las personas con las que te estás juntando? Las personas con las que te deberías de estar juntando. Deberían de apoyarte, deberían de motivarte, deberían de ni siquiera al 100% estar totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo. Pueden no estar totalmente de acuerdo o pueden no estar emocionadas o emocionados por tu proyecto, pero a pesar de eso, si son personas que vale la pena que estén en tu vida, van a estar como un apoyo de alguna manera, ¿no? Y no van a criticar cada una de tus decisiones y cada una de las cosas que digas y cada una de las cosas que hagas. Si tú te sientes tan juzgado por las personas en tu vida a tal grado que no puedas ser tú mismo, te recomiendo que en lugar de cambiar tú, cambies a esas personas y te salgas de ese ambiente, y te juro que vas a encontrar a personas que sí sepan apoyar y aceptar y querer y amar a la persona que realmente eres. Y no a la y no personas que solo quieran a la versión de ti que ellos quieren, ¿no? O sea, personas que solo acepten a la versión de ti que ellos quieren. Ya por último, mi último disclaimer o punto del episodio de hoy es que también creo que este tipo de como lograr que ya lo que los demás dicen de ti o el que dirán no rija tu vida y no afecte las decisiones que tomas, puede a veces venir con el paso de los años, con la madurez natural de que obviamente cuando estás muy chiquito, cuando estás en la plena pubertad, eres un adolescente que no sabe mucho de la vida y está experimentando como todas estas emociones, te va a importar un poco más, ¿no? Y dependiendo del entorno en el que estés, o sea, normalmente la escuela y estar tratando con niños de esa edad todo el día, cuando tú tienes también esa edad y todos están como que descubriendo cosas, es una etapa en la que te importa mucho lo que los demás piensen. Pero sí quiero decir algo que yo he notado muchísimo en mi vida, que es que el tener confianza en ti mismo, el realmente lograr como vivir solo para ti y no para los demás, y el lograr todo lo que he dicho en este episodio, que es que no es que te deje de importar lo que los demás piensen, sino que logras vivir con ello y seguir siendo tú a pesar de ello. Creo que es algo que no a fuerzas viene naturalmente. O sea, creo que en este caso los años no significan que sanes esa parte de ti. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo veo a muchos adultos mucho más grandes que yo, adultos que me llevan 30 años, que me llevan 40 años, que han tenido muchos años como oportunidad para cambiar esto, para dejar de vivir para otros y dejar de permitir que las opiniones de los demás rijan y dirijan su vida, y siguen viviendo para los demás. Y lo veo y lo siento, pero sí me parece triste. Me parece triste porque son personas que tienen 50, 60, 70 años y siguen viviendo en base a lo que otras personas van a decir o no van a decir de ellos. Siguen viviendo para complacer ideas de la sociedad, siguen viviendo con miedo de hacer o no hacer o decir o no decir porque no los vayan a juzgar, ¿no? Y sí, por eso hago hincapié en que vale muchísimo la pena trabajar este lado de nosotros.
vale la pena por ti mismo. No lo estás haciendo por nadie más. El que va a salir beneficiado de hacer este trabajo incómodo eres tú, nadie más. Entonces hazlo por ti, vale totalmente la pena. Porque qué flojera, qué feo llegar al final de tu vida y darte cuenta que viviste para otros y que no hiciste las cosas que querías hacer por miedo a que esas personas te vayan a juzgar o te vayan a criticar o no vayan a aprobar lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando. Eso sí me parece triste. En cambio, decepcionar a personas ahorita lo van a superar y tú también lo vas a superar. Entonces sí vale la pena trabajar esto y sí, repito, o sea, no creo que en este caso los años equivalgan a el crecimiento o a la ganancia de autoestima o la ganancia de seguridad de nosotros mismos. Creo que definitivamente tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte y trabajar en nosotros para que haya este crecimiento personal y no a fuerzas el que tú seas mayor va a significar que te importe menos lo que otros piensen de ti. Eso es lo que yo puedo ver en mi vida con las personas que me rodean, con las personas que puedo analizar, ¿no? Que tengo a mi alcance y que puedo ver. Así que sí creo definitivo que es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer y que no nos va a regalar la vida nada más porque sí. Entonces, sí, espero que les haya servido de algo este episodio. Espero que juntos podamos descubrir mayor verdad en este tema que me parece súper, súper interesante. Y que nos sirva muchísimo a ustedes y a mí para vivir realmente a nuestra manera, como dice este podcast. Creo que este tema es una gran clave, una gran herramienta para vivir a nuestra manera todos. Y te quiero dejar con una pregunta el día de hoy que creo que te puede servir muchísimo a hacer un cambio y dar un pasito más hacia tus metas. Es una pregunta incómoda si la contestas realmente con honestidad y abriéndote. Y la pregunta es, ¿cuál es una acción clara que no has hecho por miedo al que dirán? ¿Qué cosa no has hecho? ¿A qué no te has aventado, animado? Porque te da miedo lo que otra persona o otras personas van a decir o pensar de ti. Te recomiendo mucho, te invito de verdad a que contestes esta pregunta de la manera más honesta que puedas. Es una pregunta solo para ti. Y si la contestas de verdad, ahí vas a tener un mapa indicándote la siguiente acción que debes de tomar en tu vida para estar un pasito más cerca de tus metas. Y recuerda que lo que hemos descubierto hasta hoy con este tema es que sí importa y sí nos va a importar, pero hazlo igual. Actúa igual. O sea, hazlo de todas formas. A pesar de que sí importe, a pesar de que sí te afecte a veces por momentos, lo que otros digan o lo que otros piensen, te puede afectar un ratito, pero déjalo ir y hazlo igual, ¿ok? Actúa de cualquier forma y sigue adelante, porque para eso estamos. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por escuchar un episodio más de Viviendo a mi manera y nos vemos en el siguiente episodio.